Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no solo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. Hoy exploraremos estrategias esenciales para fortalecer la resiliencia de tu empresa ante situaciones imprevistas. Primero, hablemos sobre la importancia de enfrentar las crisis de manera estratégica. En el mundo de los negocios, no podemos evitar las tormentas, pero sí podemos aprender a bailar bajo la lluvia. La clave está en cómo gestionamos esas crisis, en cómo mantenemos nuestra calma y tomamos decisiones inteligentes cuando las cosas se ponen difíciles. Imaginen que están a cargo de una empresa. Ahora, cierra los ojos y visualiza una crisis como una gran ola que se acerca. ¿Qué harías para no ser arrastrado por ella? Aquí es donde entra en juego el control interno. Este no es solo un conjunto de reglas y procedimientos, es como el sistema de seguridad de tu empresa, tu superhéroe contra las adversidades. Para entender mejor esto, piensen en el control interno como una especie de escudo que protege a la empresa de posibles amenazas. Este escudo no solo está hecho de políticas y procesos, sino también de una cultura organizacional fuerte. Es como el ADN de tu empresa, lo que la hace única y resistente. Definiendo resiliencia empresarial, definimos la resiliencia como la capacidad de una empresa para anticipar, prepararse, responder y adaptarse a situaciones de crisis. En nuestro entorno empresarial siempre cambiante, esta habilidad se vuelve esencial. Cuando hablamos de anticipar, nos referimos a esa capacidad de estar un paso adelante, como un estratega que prevé los movimientos de su oponente en el ajedrez. La preparación, por otro lado, implica tener un plan sólido en caso de que la tormenta se desate. Es como tener un paraguas listo cuando se avecina la lluvia. La respuesta es crucial en momentos de crisis. Imaginen a una empresa como un equipo deportivo que, ante un obstáculo, reacciona rápidamente con inteligencia y coordinación. Y la adaptación es la capacidad de cambiar y evolucionar según las circunstancias, como un camaleón que se ajusta a su entorno. Importancia del control interno. El control interno no es solo un conjunto de reglas aburridas, es como el sistema nervioso central que coordina y regula todas las funciones de una empresa. Se compone de procesos, políticas y prácticas diseñadas con un propósito claro: salvaguardar los activos, garantizar la integridad de la información financiera y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Imaginen una empresa como un cuerpo humano. El control interno sería como el sistema de defensa que protege contra posibles amenazas. Si tenemos un control interno fuerte, estamos construyendo una barrera sólida contra cualquier problema que pueda surgir. Pero, ¿por qué es tan importante este guardián empresarial? Bueno, primero, ayuda a prevenir fraudes y malas prácticas. Imaginen que el control interno es como un escudo que detecta cualquier intento de infiltración y lo detiene antes de que cause daño. Además, el control interno garantiza la integridad de la información financiera. En un mundo empresarial donde la transparencia y la confianza son fundamentales, contar con datos financieros precisos es esencial. El control interno se asegura de que los números sean confiables y reflejen la realidad de la empresa. Por último, pero no menos importante, el control interno asegura el cumplimiento de las leyes y regulaciones. En un entorno empresarial cada vez más regulado, seguir las reglas es crucial. El control interno actúa como el guía que asegura que la empresa esté en línea con todas las normativas. Estrategias de resiliencia empresarial. El primer paso fundamental es la identificación de riesgos. Imaginen esto como un juego de detectives,
donde buscamos posibles amenazas que podrían afectar a nuestra empresa. Desde cambios en el mercado hasta desafíos operativos, identificar estos riesgos nos da la base para construir nuestra estrategia de resiliencia. Una vez que conocemos nuestros riesgos, es hora de desarrollar planes de contingencia. Esto es como tener un plan B sólido. ¿Qué hacemos si nos enfrentamos a una crisis financiera, una interrupción en la cadena de suministro o cualquier otro desafío inesperado? Aquí es donde entra en juego la planificación estratégica. Un ejemplo práctico podría ser una empresa que identifica la dependencia de un solo proveedor como un riesgo. Para fortalecer su resiliencia, podrían desarrollar un plan de contingencia que incluya buscar proveedores alternativos o diversificar sus fuentes de suministro. La flexibilidad también es clave en la resiliencia empresarial. Imaginen a una empresa como un bailarín que se adapta a diferentes ritmos. La capacidad de ajustar estrategias según las circunstancias es vital. Un ejemplo real podría ser una empresa de tecnología que, ante la rápida evolución del mercado, ajusta su enfoque y adopta nuevas tecnologías para mantenerse relevante. Otra estrategia importante es la comunicación efectiva. En tiempos de crisis, la información clara y oportuna es como un faro que guía a la tripulación en medio de la tormenta. Un ejemplo podría ser una empresa que, al enfrentar una crisis de relaciones públicas, implementa un plan de comunicación transparente para restaurar la confianza del público. En resumen, la gestión de crisis y el robustecimiento del control interno son como los cimientos sólidos sobre los cuales se erige el edificio del éxito empresarial a largo plazo. En Cacho y Asociados, no solo entendemos la importancia de estos elementos, sino que trabajamos incansablemente para proporcionarte las herramientas y conocimientos necesarios para que tu empresa no solo sobreviva, sino que prospere. En un mundo empresarial que cambia constantemente, donde las crisis pueden surgir en cualquier momento, la resiliencia se convierte en un activo invaluable. En Cacho y Asociados, no solo ofrecemos servicios, sino que también compartimos contigo nuestra experiencia y pasión por fortalecer la resiliencia en los negocios. Espero sinceramente que este video haya sido una fuente valiosa de información educativa y esclarecedora para ti. La resiliencia en los negocios no es solo una opción, sino una necesidad para el éxito sostenido. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. Nos encantaría escucharte y estar en contacto contigo. Además, si encuentras valor en lo que compartimos, te animamos a darle like, compartir este conocimiento valioso y, por supuesto, suscribirte para más contenido que te guiará hacia el éxito financiero y legal. Recuerda, en Cacho y Asociados, estamos más que comprometidos a ser tu aliado estratégico en la construcción de un futuro empresarial.